Disfruta con nosotros una buena taza de café. Uno casi puede predecir que va a aumentar en los homicidios y la violencia. Es que ahí está también hospedado un líder del cártel del Golfo. Especialmente iban sobre él. Nuestra cifra negra en periodos vacacionales, si bien ha bajado, no deja de ser significativa. El debate internacional entre Occidente está precisamente basado sobre el tema de la inequidad de ingresos. El mejor debate y un sofisticado análisis con la información de primera mano la degustamos con una buena taza del primer café. Promulgadas las leyes secundarias de la reforma energética. Es un momento tan simbólico como trascendente para el país. Los mexicanos debemos sentirnos muy orgullosos porque nuestra democracia ha dado grandes frutos. El respeto a los derechos humanos, garantía del desarrollo, asegura el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong. México vive una profunda transformación para asegurar un mejor presente y futuro a todos los mexicanos. Fuerzas federales fortalecerán la seguridad en la zona sur del Estado de México. No hay mexicanos en riesgo por ébola, confirma el secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade. No tenemos ningún reporte que estén expuestos y en riesgo. Fallece Miguel Pajares, sacerdote español infectado por el virus de ébola. Designan a nuevo primer ministro en Irak. Muere a los 63 años de edad el actor Robin Williams. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos al Primer Café. Muchísimas gracias por acompañarnos como todas las mañanas en este martes 12 de agosto. Ana María Salazar, Raimundo Riva Palacio. ¿Qué tal? ¿Cómo están buenos esta y mañana? energéticos días. Sí, buenos y energéticos y empapados días. Yo la por lo verdad menos aquí en la es Ciudad que de sigo México. triste por la muerte de Robin Williams. Impactante, ¿verdad? Qué impactante. Estaba leyendo el obituario en el New York Times que dice una fuerza cómica natural, ¿verdad? Realmente pocos a lo largo de 2 generaciones con ese talento para imitar, para generar voces, con esa versatilidad, paradójicamente ganador de un Oscar yo creo que el único papel serio en su carrera, es decir, que no fue el Good Will Hunting, que ni me acuerdo cómo se llamaba en español, con Matt Damon. Es una mente brillante, ¿verdad? Sobre un profesor y los alumnos, pero sí es muy triste. Y la energía, lo frenético, lo talentoso. Yo sí, de veras, ¿no? Estábamos comentando fuera del aire con Raimundo, a mí me pegó durísimo. Sí. O sea, no sé si fue porque es un talento que se va, es una persona que me hizo reír muchísimo a través de la... En películas muy cercanas, ¿no? Desde La Sociedad de los Poetas Muertos, pasando por Buenos Días Vietnam, Good Morning Vietnam, que son películas que deben marcar una época por la situación, ¿no? Desde el tema literario con los poetas muertos, el tema político con Vietnam, hasta la comedia. Hasta disfrazarse de mujer. De mujer, en una para estar con sus hijos. En un espectacular papel que le ganó un Globo de Oro, no le dio el Oscar, pero un Globo de Oro. Bueno, pues Robin Williams, muerto por asfixia, traducido, se ahorcó. Parece que se ahorcó, se suicidó. Es muerte por asfixia de manera... a causa de una depresión muy profunda. Voluntario, ¿verdad? Una persona que había estado luchando durante los 70 y los 80 con su adicción a la cocaína, alcohólico, que todavía en junio estuvo en una clínica de rehabilitación, pues lo encontraron muerto en su casa en el condado de Tiburón, que uno dice, ¿dónde rayos es el condado de Tiburón? Es un suburbio de San Francisco. Ahí encontraron a Robin Williams ayer, poco antes del mediodía, muerto. Quien murió también, y esta es una información de hace muy poco tiempo, esta madrugada, es el sacerdote Antonio Pajares, que fue el paciente español infectado con ébola, que se lo llevó el gobierno español a un tratamiento a Madrid y pues no sobrevivió. También
tenemos una noticia importante que no está registrada en el PAI informativo porque hay mucha otra información, pero esto yo creo que vale la pena registrarlo. Ayer el INEGI reportó que el sector de la construcción subió 2.2%, con lo cual rompe 18 meses de caída. Esto es muy importante. El sector de la construcción es el primer indicador de la economía. Entonces, si la construcción empieza a subir, significa que hay empleo, es decir, que las cifras del empleo que vamos a estar viendo próximamente van a ser positivas. Y si tú le adicionas el consumo doméstico de automóviles, que también que tuvo un pequeño crecimiento, pero sí tuvo un crecimiento este último mes, es muy buenas pero digamos, noticias, los datos de ayer que no están registrados, el índice del incremento en el sector de la construcción, y también salió el dato de las ventas de supermercado. Sí, también. 0.7% de incremento. También es un dato muy interesante porque lo que está dando señales es que la economía, más allá de lo que se perciba, de lo que digamos, la economía en términos duros de dato y de dinero en el bolsillo, empieza a tener una muestra de que está dándole la vuelta. Está construyendo y se está construyendo. Esto ¿no? tampoco es para que nadie, como se dice coloquialmente, tire las campanas al vuelo, pero son indicadores que vale la pena estar registrando. En el PAI informativo, sorprendentemente, porque únicamente tiene el 52% de los impactos, es la promulgación de la reforma energética, que lo que significa es que el presidente promulgó 21 leyes que regularán la participación privada en el sector energético. Ayer mencionábamos que con esta reforma se habían modificado 65 artículos de la Constitución, la mitad de la Constitución. Este número de 65 artículos, no de la reforma energética, es de todas las reformas del presidente Peña Nieto, pues lo convierten en el principal reformador desde 1917. Este es el periodo de cambio constitucional más amplio, desde el constituyente de 1917, y se considera que la reforma energética es el más importante cambio estructural que se ha hecho desde el Tratado de Libre Comercio hace ya casi 30 años. 20 años. Cumple 20 años. Que cumple 20 años. En ese sentido detona también un cambio de ideología, idiosincrasia, ¿no? Nacionalista. No alcanza a detonar un cambio cultural, porque la cultura cambia por generaciones, y nosotros llevamos más de 60 años sobre una cultura relacionada con el petróleo. Por eso es tan ambivalente el comportamiento de los mexicanos, donde mayoritariamente en encuestas dicen no, o sea, no se privatiza. Preguntas un poco de lo que se trata y ya no se puede responder. Es que nacimos, traemos en la frente marcado con fuego el petróleo como nuestro patrimonio. Por eso ayer en los discursos, ya los veremos, fueron tan insistentes en que el petróleo permanece como propiedad de la nación. Hay cosas muy importantes y muy interesantes que ya lo veremos en unos momentos más sobre este mismo tema. El segundo, que tiene 19% de los impactos, pues es la muerte de Robin Williams. Qué interesante, ¿verdad? No me sorprende en absoluto. En nada. Porque considerando que se supo relativamente tarde, ya... Sí, 5 o 6 de la tarde más o menos. Sí, empezó a surgir información de que había muerto. Sí, aproximadamente a las 6:15 de la tarde es cuando salen los primeros reportes, pero ayer mismo, a esa hora, con todo el mundo metido en Irak, en el ébola, en Ucrania, estaba como una de sus principales informaciones en todos los portales del mundo. Sí causó una enorme conmoción la muerte de Robin Williams. El tercer tema, con 15% de los impactos, pues se entrevistaron ayer. La prensa se topó con el jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, y le preguntan sobre la propuesta para el salario mínimo, y establece, dice, ya casi tenemos nuestra propuesta, que la va a llevar a CONAGO, y quiere un aumento del salario mínimo de 15% para que vaya en el Distrito Federal, para que vaya de 62.79 pesos
diarios a 80 pesos. Ya tuvo pláticas con el sindicato del Distrito Federal. Vamos a ver si establecer una cifra antes de tener todas las valoraciones no es un error político. Sí, ya ha habido reacciones también de las cámaras, sí, otra vez ayer, el día de ayer. Pero aquí, si él está ofreciendo esto y no cumple con los trabajadores del Distrito Federal, puede tener un boomerang, ¿no? Entonces sí, siempre establecer ese tipo de cifras sin antes procesar la manera como se llega a la cifra no es muy bueno. Sobre todo cuando está debatiendo si es por decreto o no es por decreto, ¿no? En las diferentes... Bueno, por decreto sería un desastre. Es como si a mano alzada se vota porque aumenta el salario, también sería un desastre. Es un poquito más complejo. El tema, por lo tanto, este tipo de declaraciones tendría que ser un poco más cuidadas. Con el cuarto tema, con 8% de los impactos, pues ¿qué creen? Una vez más, Ricardo Monreal mintió. Y digo una vez más porque Ricardo Monreal tiene una lógica de generar escándalos propagandísticos y después dice, ¿qué creen? Me equivoqué. No era así. En este caso, la semana pasada hizo un escandalazo porque dijo, el Movimiento Ciudadano, cuya bancada él es coordinador en San Lázaro, rechaza y dio a la prensa un cheque de la Cámara de Diputados por 15 millones de pesos, le decía, porque esto es un acto de corrupción. Lo dieron, pago por el voto. Lo dio la Cámara de Diputados para que se pagara para compensar el voto, el pago al voto por la reforma energética. Bueno, pues esto se dio viernes, sábado, domingo, creció y le dijeron, señor, venga para acá y le vamos a explicar de qué se trata para que usted deje de estar hablando de una manera tan perversa, porque ese es el tema. Si te genera un tema de propaganda, pues la gente lo que se va a quedar es que efectivamente fue un acto de soborno y que se pagó por un voto en la reforma energética. Entonces, ayer Ricardo Monreal dijo, pues fíjense que me equivoqué porque esos 15 millones de pesos, pues son subvenciones extraordinarias a todos los partidos políticos, que por cierto es lo que se dijo en un principio. Pero él decía, no, aquí nos quieren sobornar y nosotros somos muy dignos y regresamos el dinero. Bueno, pues ya le dijeron sus propios compañeros de bancada, dice, oye, pero yo creo que lo que crea cierto cuestionamiento, Raimundo, es no si fue un acto de corrupción o no, es el mismo, ¿por qué hay subvención? O sea, esta cantidad de dinero que estarían recibiendo. El dinero en sí. Bueno, son dos cosas diferentes. Exacto, estoy completamente de acuerdo. Si tú mezclas en este momento las dos cosas, entonces distraes el tema. No, aquí el tema es por qué están recibiendo esta subvención. Bueno, es lo que te estoy diciendo. Si tú mezclas las dos cosas en este momento, entonces estás mezclando dos temas. Las subvenciones extraordinarias se dan por diferentes razones. Te voy a dar una. Los partidos tuvieron que cancelar todos sus planes porque el Congreso entraba en receso y se tuvieron que quedar. Hay subvenciones extraordinarias de apoyo a los partidos porque tienen muchos legisladores que no son del Distrito Federal y que rompen por completo. Por ejemplo, esa es una de las posibilidades que hay. Completamente de acuerdo, pero aún así se les cuestiona. Bueno, eventualmente será un tema que se tendrá que pero tocar. el tema no tiene que ver con las subvenciones. Con las mentiras. Tiene que ver con las mentiras de Ricardo Monreal. Entonces, el tema de las subvenciones entra en otro capítulo. Es como si ahorita dices, es que también gastan mucho dinero en viajes. No es el tema. El tema en este sentido pero Monreal lo supo, o sea, abusó en una forma, podríamos decir, deshonesta del tema y cínica. Bueno, el punto es ese. Cada vez que él siente perdida una causa, entonces genera un tema que no tiene nada que ver con la realidad. Bueno, hay que recordar lo que le hizo al candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, que para demostrar que había una manejo ilegal en los dineros durante la campaña, lo puso
con dos gallinas y un guacal. Sí. Lo llevó Ricardo Monreal a un nivel de imagen espantoso. ¿Verdad? Yo recuerdo todavía a López Obrador como viendo y diciendo, ¿qué hiciste? La cara que hicieron, ¿qué hizo mi equipo? ¿Verdad? Bueno, gracias a Ricardo Monreal. Lleva más de una década cometiendo torpezas. ¿Verdad? Ahora, el último tema, 6% de los impactos, el secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade, responde a lo que ayer publicaba el Financiero, ¿verdad? Aquí lo registramos, que 641 mexicanos se encontraban en la zona noroccidental de África, que comprende 4 de los países afectados por el ébola y que estaban en riesgo de ser contagiados. El secretario de Relaciones Exteriores dice no hay ningún peligro de riesgo ni para esos 641 mexicanos en esa zona, fundamentalmente estudiantes, ni tampoco contra los poco más de 1,000 mexicanos, fundamentalmente estudiantes también, que están en África. Ahora, no es el total de mexicanos. En África hay muchos turistas que no se tienen contabilizados porque no se registran en los consulados, lo cual no es obligatorio. Siempre es una buena recomendación cuando uno viaja, decir, oigan, estoy aquí, voy a estar tantos días, para que sepa la embajada, el consulado, para cualquier situación, lo sepan. Ahora, el hecho de que haya que haya turistas en México, por ejemplo, me imagino muchos en la parte de Kenia, Tanzania, en las reservas, bueno, las distancias, no es como que vamos a la siguiente colonia, ¿no? Pero los controles en África no son tan confiables en ese sentido, ¿no? Más allá de las distancias y entendiendo que la interconectividad ahí no está. No, los controles son países que vienen de guerras. Sí, claro. Entonces tienen ejércitos que pueden tener muchas deficiencias, pero si dicen, como lo han dicho, aquí hacemos un control de población, que eso es, y todas las personas que quieran moverse, tienen que pasar por estos controles, sí lo hacen. Ahora, muchas fronteras son porosas, ¿verdad? No hay fronteras. Como en este momento no son países en guerra, entonces no están militarizadas las fronteras, entonces sí puede haber este tipo de tránsito. Por eso también los países vecinos sí han movilizado sus fuerzas. Guinea ya cerró las fronteras con Liberia y otro país. O sea, ya Guinea afectado y dice, bueno, de cualquier manera me quedo con lo que tengo y ya no. Claro. Costa de Marfil, por ejemplo, sí ya anunció que ya no va a tener comunicación aérea con ninguno de estos países por el temor a que se pueda infectar. Pero digamos, esto es lo que se está dando en el mundo en este momento, lo que se dio ayer y lo que va a tener una repercusión hoy y en el resto de la semana. Oye, yo quiero resaltar portadas internacionales de los medios internacionales para ver cómo la diferencia y la óptica con que se ve la misma nota. El país que dice, Obama impone un nuevo gobierno en Irak en plena ofensiva militar, ¿sí? El primer ministro Ali al-Maliki se resiste a dimitir y amenaza con abrir otro frente en la guerra civil con los yihadistas de ese país. Pero vean el del New York Times. El del New York Times dice, iraquíes proponen Maliki, el sucesor de Maliki, que crea unas diferencias. Es como visiones completamente diferentes del papel que está jugando Estados Unidos en este conflicto político que se está viviendo en Irak. La casa de New York Times es aséptica, como suele ser. Sí. La cabeza del país es interpretativa, ¿no? Sí. Mucho más al estilo europeo de la prensa. Y en ese sentido, Washington Post, una nota muy interesante en primera plana con respecto a unos comentarios que hizo Hillary Clinton criticando la política de Obama, hablando del tema de Irak. ¿Qué es lo que está ocurriendo en Irak? El avance de ISIS y el peligro que representa esto para algunas minorías y el descontrol político que se tiene en Irak, pues ha provocado un vacío de poder, y Hillary Clinton precisamente estaba hablando de esto. Dijo que Barack Obama ha sido un presidente demasiado cauto en el acercamiento a su estrategia de política exterior y que de haber sido por ella hubiera atacado antes cuando esto estaba ocurriendo con los rebeldes en Siria inclusive. Entonces creo que una crítica muy importante. Ayer la Casa Blanca le contesta, Hillary dijo que ella estaba en el barco con todas las decisiones que se tomaron en la presidencia. Entonces me parece también muy interesante ya los comentarios distanciándose ya del presidente Obama. Se tardaron, Se tardaron, pero finalmente lo están haciendo. Ya, pero se tardó
Hillary, Sí, empezar a por supuesto. criticar y cada vez que la Casa Blanca sale y le revira a ella, pues le ayuda políticamente. Ella lo que necesita es ya tener un pleito, un conflicto ya abierto con la Casa Blanca para asegurar Lo que alguna viabilidad en su lo que candidatura. significa Irak para Obama, digo, fue un presidente que se decidió salir de Irak, se decidió salir de Afganistán y le está costando políticamente ahora este vacío de poder que se generó en este Bueno, ¿no? Entonces creo que también interesante lo que tiene. Prácticamente todas las portadas en la Ciudad de México tienen como su titular principal la promulgación de las leyes energéticas. Este evento que se hizo ayer en el Palacio Nacional, donde sí asistió el líder del sindicato petrolero y sí asistieron 2 gobernadores del PRD y uno que llegó al gobierno por el PRD, que son Ángel Eladio Aguirre Rivero, de Guerrero, Gabino Cue, de Oaxaca, y Miguel Ángel Mancera. Ah, mira, interesante. Y todas las portadas reflejan la muerte de Robin Williams. Todas En las el mundo. portadas. En el mundo, sí. Pues eso es lo que tiene hoy el PAI de la agencia Intelity y también las portadas nacionales e internacionales. Son las 7 de la mañana con 20 minutos. Vamos rápidamente a nuestro primer corte comercial. No se vaya, escríbanos a las redes. Corte, regresamos. ¿Qué fue lo que dijiste de la Los grupos parlamentarios del PRI, Verde Ecologista, Nueva Alianza y Alternativa Veracruzana informaron que presentarán una denuncia ante la PGR en contra de Miguel Ángel Yunes Linares por el presunto desvío de recursos de los ayuntamientos de Tantoyuca y Boca del Río. Los legisladores locales también llevarán su protesta ante el Instituto Nacional Electoral y la Secretaría de Fiscalización del Congreso local. Aseguran que cuentan con 2 grabaciones donde presuntamente se demuestra el fraude. Ciclo escolar 2014-2015. Iniciará el próximo lunes 18 de agosto y concluirá el 14 de julio de 2015. El dato útil para comentar en el café. Monarquía, república. Robé pero poquito, dice Hilario Ramírez. La política de la izquierda en este país. Los reyes de la baraja te mostrarán que el poder está en tus manos. ¿Lo tomas o lo dejas? Yo veo que ahí no está muy claro en qué carril quieren ir, María Amparo. Martes y jueves 21 a 45 horas. Proyecto 40. En lugar de que se peguen los huevos en tu sartén, ¿no sería mejor solo deslizarlos? ¿No te gustaría que tu familia comiera comida con menos aceite? ¿Por qué no simplemente limpiarla con solo pasar un trapo? Ahora es posible, gracias a la más avanzada batería de cocina del siglo XXI, Flavorstone. Todo esto gracias a la tecnología Flavorstone, una superficie dura como roca que simplemente no permite que nada se pegue. Recibirás el sartén profundo de lujo. Incluye una tapa de vidrio templado con una ventila que permite que el exceso de humedad escape paulatinamente. Incluye el sartén para saltear y freír, también la cacerola Flavorstone. Te incluiremos el juego de cuchillos profesionales Flavorstone completamente gratis. Te incluiremos el cuchillo del chef, el cuchillo filetero, el cuchillo para pan, el cuchillo para verduras y el de usos múltiples sin costo adicional. Únicamente al ordenar tu batería Flavorstone. Te garantizamos tu Flavorstone de por vida. Mejor compra TV te lo garantiza. Así que ordena tu Flavorstone ahora. ¡Llama ya! Ellos no le tienen miedo a ningún tema. Fíjense qué ironía. Empezamos hablando de alcanzar una estrella y ahora Martin Scorsese, los Rolling. Y mucho menos al que dirán. Estoy empacatada. ¡Juven! Sí, mira. Un espacio libre de protocolos. Oigan, Vean que aquí tocamos todos los temas de todas las mejores maneras posibles. Y aquí somos politalentosos. Farándula 40. Miércoles 22 horas. Proyecto 40. Los mexicanos tenemos algo en común, algo que nos identifica, con lo que podemos tomar decisiones importantes y que cuidamos mucho por el gran valor que tiene, nuestra credencial para votar. Y es tan importante como el poder decidir si en ella aparece visible o no la calle y número de nuestro domicilio. Ahora tú lo decides. Es tu derecho, porque es importante para ti y para todos. Contigo, México es más. Súmate. Instituto Nacional Electoral, INE. Para traer toda la magia del cine a tu casa necesitarás de su ayuda. Los Restauradores, viernes 22 horas. Proyecto 40. Investigué que con la reforma energética se va a poder hacer más electricidad con gas natural.
Y eso va a ayudar mucho al medio ambiente. Supe que si se usa gas natural se contamina menos. Me dijeron que es como si todos los coches de 3 o 4 ciudades dejaran de circular para siempre. Yo leí que con esta nueva reforma íbamos a aprovechar la energía del sol, el agua, el viento y hasta el vapor que sale debajo de la tierra. Investíguenle. Infórmate y conoce por qué es buena para ti la reforma energética en reformas.gov.mx. Mover a México. Mover a México es hacer que el mundo admire nuestro país, que más turistas vengan a visitarlo. Al año, más de 500,000 de vuelos llegan a nuestros aeropuertos. Y 24 millones de turistas extranjeros disfrutan de México, dejando importantes ingresos para el país. ¿Que por qué es tan importante todo esto? Porque el turismo genera 3 millones de empleos de calidad y porque es la industria que ocupa a más jóvenes. Eso es mover a México. Gobierno de la República. Hoy tenemos a Gon Curiel. Late Night Express con Félix de Valdivia. El primer Late Night de celebridades digitales. 21 horas, Proyecto 40. Te invito a dibujar la selva lacandona. Viaja con nosotros a conocer este paraíso. Tú puedes estar ahí. Tu boleto es solo un dibujo. Participa en el 11º concurso de dibujo. ¡Que viva la selva lacandona! Cuida la naturaleza, dibuja y gana. ¡Oh, Dios mío! Es una obra de arte. Overhaul, Calidoscopio, viernes 17:30 horas. Proyecto 40. Un día histórico para México. Así lo aseguró el presidente Enrique Peña Nieto al promulgar las leyes secundarias de la reforma energética, la última de 6 reformas estructurales impulsadas desde que comenzó su administración. Este día culmina la fase legislativa del importante ciclo reformador que iniciamos el 2 de diciembre de 2012. Este es un momento tan simbólico como trascendente para el país. Los mexicanos debemos sentirnos muy orgullosos porque nuestra democracia ha dado grandes frutos. Gracias a la unidad de propósitos, en meses superamos décadas de inmovilidad. Se han derribado barreras que impedían a México crecer de manera acelerada y sostenida. Con este nuevo marco regulatorio, conformado por 21 leyes, se garantiza que los hidrocarburos continúen siendo propiedad de la nación. Esta reforma permitirá la participación de empresas públicas y privadas en igualdad de condiciones, donde el impulso a las energías limpias es prioridad. Este día constituye un parteaguas, un antes y un después. Un cambio del paradigma energético experimentado en las últimas décadas. Con la reforma energética, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y el Congreso han ampliado para México las alamedas del porvenir. Por su parte, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, resaltó 3 aspectos fundamentales de la reforma: el fortalecimiento de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad ante la competencia, autonomía para invertir sus recursos y la absorción de los pasivos laborales por parte del gobierno federal. La reforma energética es una reforma radical al régimen fiscal del petróleo, el gas y la electricidad. Es un cambio profundo en la relación entre nuestra energía y la hacienda pública nacional. Se trata de un verdadero cambio de paradigma y para muestra de ello, basta con decir que al final de un periodo de transición de 5 años se observará una reducción histórica en el monto de derechos que paga Petróleos Mexicanos, cerca de 90,000 millones de pesos anuales. Los presidentes del PRI y el PAN resaltaron los consensos políticos para sacar adelante esta reforma. Para que México cuente con mejores bases para alcanzar su potencial de desarrollo económico, político y social. Es momento de pasar de las reformas esperanzadoras a las políticas efectivas, de convertir las nuevas leyes de la nación en resultados para la población. Al patio central de Palacio Nacional asistieron como testigos gobernadores, representantes del sector empresarial, social y cultural del país y el gabinete en pleno. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café.
Señoras y señores. Bueno, y además el presidente Enrique Peña Nieto anunció que 10 acciones que darán cumplimiento a la reforma en materia energética. Vamos a conocerlas para regresar y a discutir el tema. Con la promulgación de las leyes secundarias de la reforma energética, el presidente Enrique Peña Nieto también anunció 10 acciones a corto plazo para ponerla en marcha. El miércoles se darán a conocer los trabajos de la Ronda Cero, es decir, las asignaciones de las áreas de exploración y campos de producción que conservará Petróleos Mexicanos. Hemos decidido acelerar la llamada Ronda Cero de Petróleos Mexicanos. Este miércoles, la Secretaría de Energía presentará los resultados de la Ronda Cero, es decir, las asignaciones de las áreas de exploración y campos de producción que conservará Petróleos Mexicanos. Ese día también arrancarán los trabajos de la Ronda 1. Se anunciarán las primeras áreas en las que el gobierno federal ha decidido asociarse con terceros. Estos anuncios se hacen un mes antes de lo previsto. En pocas palabras, esta misma semana se conocerá el contenido de la Ronda 1. Ello permitirá que los posibles inversionistas nacionales y extranjeros puedan empezar a prepararse desde ahora para participar en la primera ronda de licitaciones cuyas bases se publicarán en el primer trimestre del próximo año 2015. Ese mismo día, y en plena coordinación con la Secretaría de Energía, Petróleos Mexicanos también dará a conocer las primeras áreas en las que ha decidido asociarse con terceros, a fin de fortalecer sus capacidades técnicas e incrementar sus niveles de producción y de restitución de reservas. A finales de agosto, el presidente Peña Nieto emitirá los decretos para la creación del Centro Nacional de Control de Energía y Gas Natural. También enviará al Senado las candidaturas para comisiones de hidrocarburos y reguladora de energía y para el Comité del Fondo Mexicano del Petróleo. Para septiembre, el presidente anunció que se creará el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo. Ese mismo mes, presentará el Programa Estratégico para la Formación de Recursos Humanos en materia de hidrocarburos, que incluirá becas a nivel posgrado. Para octubre, el mandatario presentará el decreto de reestructuración y modernización del Instituto Mexicano del Petróleo. También en octubre, se publicarán los lineamientos para la emisión de los certificados de energías limpias. Finalmente, dentro de los próximos 90 días, se emitirá el reglamento de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección del Medio Ambiente. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. El anuncio que hace el presidente de adelantar por lo menos un mes los resultados de la Ronda Cero me parece muy interesante. Y es como esta urgencia que tiene el gobierno mexicano de poder mover lo más rápido posible los contratos que permitan por lo menos mandarle un mensaje a los mercados de que Mexico's in business y de que y que empiecen a llegar las inversiones. Y cruzó la meta y aceleró. Sí. Eso es lo que hizo. Ahora, hay dos cosas muy importantes que se tienen que explicar, que son hay 3 puntos que preocupan mucho a los inversionistas. 2, que ahorita voy a mencionar, y uno tercero que no está en ninguna parte del discurso, que tiene que ver con el temor de la corrupción. Sí. Entonces, el temor de la corrupción en Pemex los tiene muy preocupados. Y también los tiene preocupados algunos consultores extranjeros de empresas petroleras extranjeras, a las cuales se escuchan las petroleras extranjeras, porque dicen, no tiene México mucha experiencia en todo lo que es abrir licitaciones, en entregar concesiones. Las personas que lo tienen se encuentran principalmente en Pemex, que es la empresa que avisa de ellos, que es la más afectada por estos cambios. Aquí es donde entramos en ese contexto a lo que tiene que ver con la Ronda Cero. La Ronda Cero era para Pemex y ya fue el director de Pemex, Emilio Lozoya, a la Secretaría de Energía para decir, estos son los campos, estas son las áreas de exploración y los campos de producción que a Pemex le interesa. Entonces, la Ronda Cero era para darle esta prioridad a Pemex. ¿Qué es lo que sucedió y se olvida? La subsecretaria de Energía, Lourdes Melgar, le declaró al Financial Times, si mal no recuerdo, en marzo, lo contrario. Dijo, no, a Pemex no le vamos a dar todo lo que pide,
punto número 1. Punto número 2, la exploración en aguas profundas se le va a dar a las empresas privadas. Hay un choque en la manera como se quiere procesar entre la Secretaría de Energía y Pemex. Por eso es muy importante lo que va a publicar mañana la Secretaría de Energía, porque vamos a ver qué tanto le van a cortar el camino a Pemex. Porque Pemex, de acuerdo con la nueva ley, participa como una empresa productiva. Entonces, Pemex tiene prioridad y ahí decide con quién se va a asociar. En la ley se establece que el contenido nacional, es decir, la participación de Pemex para el próximo año va a ser de 25%, que se va a ir elevando hasta un 35% hasta el año 2025. Estos porcentajes de contenido nacional son los estándares, está dentro de los estándares internacionales. No hay una preocupación realmente de la inversión privada que diga, es que es demasiado. Lo que sí les preocupa es que no en la ronda cero, o sea, que no venga la adjudicación de estas áreas donde Pemex se ha tratado de una manera distinta. Sino dice, bueno, es una empresa productiva del gobierno que opere como empresa productiva, entonces que también entre en donde debe de entrar y donde tiene mucha experiencia, que son, por ejemplo, aguas someras, pero que no se meta en aguas profundas, que eso es lo que está diciendo la Secretaría de Energía. Por eso sí va a ser importante ver cómo viene esta definición de las áreas de exploración y los campos de perforación, porque vamos a ver cuál es la línea dentro del gobierno que se impuso finalmente sobre este capítulo. El otro tema que es muy importante son los órganos reguladores. Acabamos de ver que también ya se anunció cuándo se van a enviar las candidaturas. ¿Por qué son tan importantes los órganos reguladores? Porque el sector privado la certidumbre no quiere que Pemex tenga mucha incidencia en los órganos reguladores y que realmente sean independientes. Bueno, en el editorial del Economist, que ayer lo mencionábamos aquí, que es muy laudatorio del presidente Peña Nieto, sugiere inclusive que debería el gobierno mexicano de permitir que extranjeros formaran parte del staff de los reguladores y que pudieran participar en las discusiones. Bueno, esto sería... yo no sé para dónde... Pero ¿qué tal la desconfianza en ese sentido? No la desconfianza. Lo que no... En ese sentido no es tanta desconfianza si dice, bueno, la abrieron, vamos a ver si es de verdad. ¿Verdad? Entonces, si es de verdad, que haya un piso parejo. El discurso del presidente Peña Nieto apunta a un piso parejo. Ahora, de esto, a llegar al extremo, que dice The Economist, no lo veo. Curiosamente, en los últimos días en Inglaterra hay un debate porque la empresa privada petrolera está diciendo es que hay mucha regulación en la industria, ¿no? Entonces está muy sobreregulada, esa es la palabra que dijeron. Yo quiero recordar las palabras de Jerry Brown, el gobernador Jerry Brown, cuando vino a México. Muy ad hoc ahorita. Muy ad hoc. Dijo, aguas. Que estas son empresas depredadoras y si ustedes como gobierno no tienen la capacidad de enfrentarlos, esto va a ser un fracaso. Y yo creo que ese para mí es el gran temor, o sea, más allá del tema de la apertura o la privatización, la capacidad que tenga el gobierno federal, uno, de controlar el tema de corrupción y dos, de poder controlar a estas empresas. ¿No son dos grandes temas para malabarear en ese sentido? Pues es que, pero esto no va a funcionar si es que no lo hace el gobierno. Uno es de andamiaje institucional y mañana lo que anuncie la Secretaría de Energía nos va a dar una idea para dónde se va. Vamos a ver qué tanto el piso parejo no es parejo para Pemex y qué tanto el piso parejo sí ayuda a fortalecer a Pemex y abre. O sea, el tema del contenido nacional no es lo que dicen en los inversionistas, es un no tema, porque 25 y 35% está perfectamente en el estándar internacional, así es como se opera en el mundo. El asunto es si, como dicen, si Pemex va a aguas profundas y va a esto y de repente tiene lo mejor para explorar y para producir, y qué sucede con el resto de las empresas que se van a tener que estar limitando
en sus campos. Ahora, también hay que exploración. decirlo, hay muy pocas empresas o no hay empresas mexicanas que van a poder competir en estos contratos. Dos, los tiempos. O sea, estamos hablando de cualquier exploración en aguas profundas, por lo menos van a pasar 8 años hasta que se empiece a ver petróleo. Bueno, sí. En aguas no Por eso- profundas, 3 o 4 años. Shale, todo famoso debate que hubo sobre shale gas, de 7 a 8 años. Y en estas áreas donde ya ha habido perforaciones y que maduraron estos pozos, pues 1 año, año y medio. Entonces esto va para largo, amigos. Pues es que así lo dijeron. Sí. O sea, nadie está engañando. Esos son los tiempos que han venido señalando. El asunto es de qué manera cambias la dinámica y empiezan A ver inversiones. empieza a ver los mexicanos que empieza a haber inversiones, pues bueno, pues sí es cierto lo que dijeron. Sí. Porque si es nada, pues dicen, bueno, ¿y qué sucedió con las inversiones? Aunque empiecen a producir en ese mediano y largo plazo. 7 de la mañana con 41 minutos. Vamos a nuestro segundo y último corte. Regresamos, no se vaya. Ciclo escolar 2014-2015. Tendrá 200 días de clases, 7 días inhábiles y 2 periodos vacacionales. El dato útil para comentar en el café. Existe un lugar donde jugar basta, se toma en serio. Apretemos un botón y a ver qué palabra sale. Reporte Roemer, nuevo horario, viernes 21 a 45 horas. Proyecto 40. En lugar de que se peguen los huevos en tu sartén, ¿no sería mejor solo deslizarlos? ¿No te gustaría que tu familia comiera comida con menos aceite? ¿Por qué no simplemente limpiarla con solo pasar un trapo? Ahora es posible, gracias a la más avanzada batería de cocina del siglo XXI, Flavorstone. Todo esto gracias a la tecnología Flavorstone, una superficie dura como roca que simplemente no permite que nada se pegue. Recibirás el sartén profundo de lujo. Incluye una tapa de vidrio templado con una ventila que permite que el exceso de humedad escape paulatinamente. Incluye el sartén para saltear y freír, también la cacerola Flavorstone. Te incluiremos el juego de cuchillos profesionales Flavorstone completamente gratis. Te incluiremos el cuchillo del chef, el cuchillo filetero, el cuchillo para pan, el cuchillo para verduras y el de usos múltiples sin costo adicional. Únicamente al ordenar tu batería Flavorstone. Te garantizamos tu Flavorstone de por vida. Mejor compra TV, te lo garantiza. Así que ordena tu Flavorstone ahora. ¡Llama ya! La vida tiene sentido cuando haces lo que te emociona. Y a mí me entusiasma ver esa película de Bob Hope. No sé por qué la pasan tan tarde. Cada día a las 15 horas. Proyecto 40. Presenta el cine que siempre has querido ver en la televisión. Sí, tiene razón. Solo que no es igual. Tienes razón. Es el cine alternativo en la televisión. Cinema 40. Lunes a viernes, 15 horas. Proyecto 40. Equipo, vamos a abrir el programa con los goles. Tú te encargas, Damián. Perfecto, George. Después, Beto, tú llevas el ranking del NFL. Claro que sí. Juan, quiero Usain Bolt que se vea cómo cruza la meta, cómo suda y cómo llega primero. Ya nos están confirmando el enlace. Perfecto, Marina. Muy bien, equipo. A partir del domingo 17 de agosto a las 21 horas por Proyecto 40. Estaremos marcados por la pasión. Marcador 40 por Proyecto 40. Investigué que con la reforma energética se va a poder hacer más electricidad con gas natural. Y eso va a ayudar mucho al medio ambiente. Supe que si se usa gas natural se contamina menos. Me dijeron que es como si todos los coches de 3 o 4 ciudades dejaran de circular para siempre. Yo leí que con esta nueva reforma íbamos a aprovechar la energía del sol, el agua, el viento y hasta el vapor que sale debajo de la tierra. Investíguenle. Infórmate y conoce por qué es buena para ti la reforma energética en reformas.gov.mx. Mover a México. El gobierno de la República le cumple a los mexiquenses. En el Estado de México nos están cumpliendo. Gracias al trabajo del gobierno de la República junto con el gobierno del Estado, se construyeron los hospitales de Ajapusco, el de Villas del Carbón y 7 clínicas de atención geriátrica. Se están construyendo los hospitales de Coacalco, Sinacantepec y Zumpango y estamos ampliando y equipando el Hospital General de Tlalnepantla. En el Estado de México cumplimos, estamos moviendo a México. Nos dieron su palabra y sí cumplieron. Mover a México, Gobierno de la República. Malas noticias. Úrsula
Los Borgia, segunda temporada, jueves 22:30 horas. Proyecto 40. Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. Martes, 22:45 horas. Proyecto 40. Las empresas pequeñas, medianas y grandes, como la de Lucía, generan 9 de cada 10 empleos. Y también bienestar para nuestros empleados, proveedores y todos los involucrados. Solo las empresas formales grandes, medianas y pequeñas pueden generar el crecimiento y bienestar que necesitamos. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Cody, caminemos un poco. Cody, te estás perdiendo lo mejor. Mis niños sí desaparecieron de pronto. Observando cuidadosamente, vio 2 cráneos. Él lo describió como un escalofrío que le recorrió el cuerpo. Forenses al extremo. Domingo 22 horas. Proyecto 40. Y tenemos en la línea telefónica Cuitláhuac Riz Matus, director general de epidemiología de la Secretaría de Salud, para hablar sobre las acciones que está realizando en México para prevenir el virus de ébola. Muy buenos días. ¿Cómo está, Ana María? Muy buenos días a todos en el estudio y buenos días a su auditorio. Estamos a sus órdenes. Oye, hemos estado conversando y reportando lo que están en los medios internacionales, la muerte de este padre español, el uso de medicina o por lo menos algún suero experimental. Parece que sigue incrementando el número de muertos. Yo creo que el auditorio le gustaría saber qué es lo que está haciendo en este momento el gobierno de México ante esta realidad. Claro que sí, Ana María. Nuevamente muchas gracias por el espacio. Primero que nada deberemos de contextualizar que el pasado viernes 8 de agosto el Comité de Expertos de la Organización Mundial de la Salud, que fue comisionado para analizar la situación de ébola en el mundo, determinó que este era un evento extraordinario con riesgo para la salud pública de otros estados. De esa manera, literalmente, declaró este problema. Y con esta situación emitió 3 grandes grupos de recomendaciones. El primer gran grupo de recomendaciones fue directamente para los 4 países involucrados en este brote y que son medidas muy específicas que tienen que ver con la contención del brote. El segundo grupo de recomendaciones, Ana María, lo hizo para aquellos países que tienen frontera con los países afectados o que en un caso extraordinario tuvieran un caso sospechoso o confirmado de ébola, y que son medidas un poco más laxas, pero que también tienen que ver con la contención directa del brote. Y el tercer grupo de recomendaciones las hizo al resto de los estados, es decir, aquellos estados, como todos los estados en América, que aún no tienen ningún caso reportado de ébola y que no comparten fronteras con los países afectados. De manera tal que dentro de estas recomendaciones, lo que ha dicho la Organización Mundial de la Salud es, antes que nada, no se deben de restringir ni viajes ni comercio. Lo que se tiene que hacer es tener preparada la posibilidad de la detección en un caso determinado de algún caso probable de ébola, mantener completamente informada a la población al respecto y, sobre todo, estar atentos en términos de vigilancia epidemiológica a la evolución de este padecimiento. Ante esta... Sí, adelante. Perdóname que interrumpa, porque parte lo que sorprende, no solamente las declaraciones que se hicieron, sino lo que está sucediendo es el hecho de que personas que están atendiendo enfermos son los que se están contagiando. De hecho, pues hemos visto personas que son expertos en el manejo de epidemia se están enfermando. Entonces, yo no sé cómo lo están viendo ustedes, pero o hubo una violación de los protocolos. Es muy probable que sí, Ana María. O algo pasó con el virus, porque eso yo creo que de todo lo que ha sucedido, lo que a mí más me sorprende es ese hecho de que las personas que están atendiendo a los enfermos, los expertos en el mundo, en el manejo de epidemias, se están enfermando. Bueno, digamos que efectivamente es clara la afirmación que hace, pero es bien importante también revisar el análisis que hace este comité de expertos.
y se refiere efectivamente a qué sucedió con el manejo de este brote desde el principio y desgraciadamente a las condiciones sanitarias que tienen los lugares donde ha estado ocurriendo este brote. Efectivamente, con toda seguridad tiene que ver con algún problema en los protocolos de atención, porque recordemos que este virus se contagia solamente por contacto directo con sangre o fluidos de pacientes infectados o de cadáveres. Por otro lado, es importante saber que según las más recientes publicaciones científicas, el virus no ha sufrido mutaciones significativas que hagan un cambio en su comportamiento. Doctor Raimundo Riva Palacio, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo le va, don Raimundo? Gusto en saludarle. Doctor, estábamos leyendo esta mañana que este suero, esta medicina experimental en Estados Unidos, que este cóctel lleno de anticuerpos que se llama SMAP, por petición del gobierno de Liberia, Estados Unidos le va a enviar dotaciones y que la Organización Mundial de Salud está diciendo que en esta situación de epidemia del ébola sí autoriza que se envíe este suero. Mi pregunta, doctor, es si ya tienen ustedes en la Secretaría de Salud conocimiento sobre conocimiento médico clínico sobre el resultado de este suero contra el virus del ébola y cuáles serían las expectativas en el mundo para que esto ya el próximo año, como han anticipado en Estados Unidos, pudiera ser ya la cura contra el ébola. Claro que sí. Bueno, tenemos el conocimiento que da la experiencia científica, digamos, en términos de los papers y de todo lo que se ha estado publicando al respecto. Es muy importante también contextualizar que justo la Organización Mundial de la Salud, a través del Reglamento Sanitario Internacional, ha informado a los países miembros que será hasta el próximo viernes en que emitan los lineamientos para el posible uso de este medicamento experimental que va a ser ya utilizado, como bien dice usted, en estos países. En México estamos atentos a toda la información científica que se produzca al respecto y una vez que haya la disponibilidad y los lineamientos claros, pues estaremos en condiciones de dar más información al respecto. Lo que sí tengo que decir es que los expertos infectólogos en México están ya muy atentos a lo que está sucediendo en torno a esta situación del posible tratamiento para este virus. Doctor, ¿hay una evaluación sobre si hay algún país adicional en el cual el gobierno mexicano vaya a emitir una recomendación a sus nacionales para que no viajen, además de los 4 que ya existen? Claro que sí, don Raimundo, hay una evaluación cotidiana que hacemos de la situación epidemiológica del virus en este brote específicamente y le puedo decir que hasta el día de hoy, hasta este momento, no se tiene contemplado ninguna otra nación para la cual se haga un aviso preventivo de viaje, toda vez que el comportamiento del virus sigue manteniéndose geográficamente contenido en estos 4 países. Incluso con la característica de que Nigeria solamente ha tenido un caso que fue importado y tiene algunos casos sospechosos. Sin embargo, el consenso internacional ha sido emitir estos avisos preventivos. Repito, por el momento no hay ninguna razón para emitir o para ampliar este aviso preventivo. Doctor, y el tema de, buenos días, los saluda con mucho gusto Juan Pablo de Leo, el tema de los puntos de revisión a la llegada en cualquier punto del continente africano, en nuestro país, ¿se tiene la intención en ese sentido? ¿Se tiene pensado eventualmente este tipo de medida? Juan Pablo, muy buenos días, gracias por la pregunta. No por el momento, no como puntos de revisión, lo que tenemos es una vigilancia epidemiológica activa que mantenemos desde hace mucho tiempo con diferentes padecimientos y especialmente en este momento. Sin embargo, el primer punto de las recomendaciones de la OMS, de este comité de expertos que se dio a conocer el pasado viernes para el grupo de países como el nuestro, es no emitir ninguna recomendación ni ningún lineamiento que restrinja viajes o comercio, de manera tal que no hay ningún tipo de filtros. Lo que sí hay es toda una serie de acciones de vigilancia epidemiológica en estos puntos de entrada que estamos haciendo coordinadamente con diferentes instancias del gobierno, como el Instituto Nacional de Migración, la Secretaría de Relaciones Exteriores o incluso otras instancias diversas, Juan Pablo. Doctor, sí, casos de ébola se empezaron a reportar desde 1970, en la década de los 70, y ya se había expresado muchísima preocupación por lo peligroso que es el ébola.
Y la comunidad internacional de una forma u otra había estado supervisando lo que estaba sucediendo y siguiéndole el ritmo de lo que estaba pasando con esta enfermedad. ¿Qué sucedió? ¿Por qué parecería que esto de un día para otro, o en cuestión de semanas, se salió o se pudiera salir fuera de control? Efectivamente, Ana María, como lo comentamos en la pregunta anterior, lo que el grupo de expertos internacionales ha dicho es que efectivamente se tuvo un deficiente abordaje inicial de este brote, que bien dice usted se ha salido de control y que es el más grande que se ha presentado desde 1976, en que se describió el virus del ébola, y que tiene que ver con el abordaje del propio brote y con las condiciones sanitarias de los lugares en donde inició este brote. Desgraciadamente, los sistemas sanitarios en los primeros 3 países en que sucedió, que recordemos son Guinea, Liberia y Sierra Leona, pues son condiciones diferentes a las que tenemos en países como México, Estados Unidos o Canadá. Estos sin duda son factores que han abonado a esta situación que está sucediendo con este gran brote de ébola en esta zona occidental de África. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos esta mañana en Primer Café, y lo vamos a estar molestando porque sí es un tema que no solamente le están dando mucha importancia en los medios de comunicación, pero pues también en México pues hay mucho seguimiento sobre lo que pudiera suceder. Muchísimas gracias. Gracias, Ana María, estaremos atentos a sus llamados y un saludo a todos, auditorio. Muchas gracias, doctor. Gracias. Buen día. Gracias, Raimundo, gracias, Juan Pablo. Gracias. Interesante, ¿eh? Sí, fíjate nada más, el caso del tratamiento con este suero ha funcionado bien en los pacientes estadounidenses, pero el sacerdote español, que yo dije equivocadamente, Antonio, es Miguel Pajares, hoy la televisión española dijo que también le habían aplicado el suero y que murió. Aquí realmente no hay suficiente información para determinar si funcionó o no el suero. No es lo mismo, por lo que vimos con todo el manejo del traslado, cómo se llevaron a los pacientes norteamericanos y cómo se llamaron al sacerdote español, que fue realmente, alquilaron un avión, ahí lo establecieron ahí como un pequeño hospital y lo transportaron, pero no eran las condiciones similares a cómo se llevaron a los pacientes de Estados Unidos. Sí, me sigue pareciendo muy interesante la cautela con que se han manejado los países en la misma OMS, Organización Mundial de la Salud, porque si hubieran dicho en este momento vamos a pedir que se restrinja, o sea, ellos de cierta forma recomendar el movimiento de personas, yo creo que ya sea aérea o no necesariamente crear cuarentena, que ya es de hecho lo que está sucediendo en algunos países. Yo creo que la comunidad internacional no le hubiera sorprendido ante lo que pudiera suceder, que aquí el gran temor es que una persona que esté infectada se suba a un vuelo y que llegue porque aparentemente pueden ser hasta 20 días el proceso de incubación. De 3 a 21 días. Entonces, que llegue a un área metropolitana, fuera una gran ciudad, y que pudiera infectar un número interesante e importante de personas. Entonces, sí se han manejado con muchísimo cuidado, y a mí me sigue sorprendiendo, porque lo que habría que decir es pedirle a la gente que no viaje a estos países apenas que vengan a ayudar o apoyar a este esfuerzo. Aquí también hay que resaltar lo que está diciendo la ONU. Dice, cuidado, dice, no se sabe cuál es el número exacto de dosis de este medicamento experimental. De cualquier manera, es insuficiente para tratar a las personas. Por lo tanto, dice la ONU, que no se generen falsas expectativas de que ya hay un cura. Es una medicina que se genera a partir de la cepa del tabaco, de plantas de tabaco, y ha tenido resultado del 90% de ciertas personas, 50% y hasta 20 o nada por ciento. No hay resultados de saber si es un efecto de la persona propia o si es la medicina. Y seguramente ustedes han visto aquí los comentarios de que este es un tema racista, porque a los negros no se lo están dando. No.
Aquí el tema es que los que van a recibir lo poco que hay de este suero, ya sea que funciona, son los médicos, son las personas que están atendiendo a los enfermos, y entonces también el que experimenten primero con americanos o españoles o entre comillas blancos, también tiene que ver. Imagínate, llevan este suero a África y pues empiezan a acusar de que están experimentando. Los norteamericanos tuvieron que firmar una hoja de responsabilidad, un disclaimer, porque digo, parte de los protocolos de la FDA tienen una excepción para que puedan utilizar medicinas, medicamentos, vacunas en caso de este tipo de situaciones, ¿no? A manera experimental. Ahora, también hay que decirlo, México, al igual que Estados Unidos, la mayoría de los países desarrollados se han estado preparando para una pandemia mundial, una pandemia de alguna enfermedad altamente peligrosa. No era el ébola. Estaban preparándose para lo que seguramente va a suceder eventualmente. Los expertos no se preguntan si va a suceder o no, sino la pregunta es cuándo de una pandemia aviar que se pueda contagiar por aire y que tenga índices de mortandad tal vez no tan altos como el ébola, pero bastante altos. Y ha habido protocolos, o sea, los países se han ido preparando para esto. Entonces, lo interesante es que el ébola, en cierto sentido, es mucho más fácil de controlar. ¿Por qué? Por la forma del contagio, y por eso cuando uno escucha a alguno de los expertos, a la misma Organización Mundial de la Salud, no se les oye la misma desesperación que se les escuchó en un momento dado cuando hubo la pandemia que inició en esta parte del hemisferio, no voy a decir en México porque parece que el H1N1, pero porque no sabían con lo que estaban tratando en su momento. El ébola lo tienen bastante... Saben que no hay cura, pero saben que es el ébola, claro. Sí. Un ingrediente para la discusión maniquea de ricos pobres. El ébola, dice la Organización Mundial de Salud, es una enfermedad que ataca principalmente a comunidades pobres. Sí. Por lo tanto, no hay mercado para este tipo de medicamentos. Viene mucho de los murciélagos de fruta. ¿Por qué no se ha desarrollado, si apareció en 1976 una cura? ¿Por qué no es como se ha hecho con el... Porque no es negocio. DH1? Porque no es negocio. Sí. Pero finalmente para las farmacéuticas así es, ¿no? Si finalmente no va a ser rentable, no lo van a producir. Así es. Ese fue el gran debate y el gran choque que hay entre India y Brasil. Sí. Con los laboratorios farmacéuticos del mundo, porque estuvieron produciendo una medicina contra el SIDA que le estaban dando a los países africanos por $300 versus $1,200 que cobraban los laboratorios químico-farmacéuticos del mundo, lo que obligó a que los laboratorios redujeran sus precios para el tratamiento del SIDA. Estaban violando la propiedad intelectual y cierto, pero en una emergencia a Brasil y a la India le importó muy poco y dijo, y los felicitamos este es por un eso, asunto de otra naturaleza. Sí, les felicitamos por eso. Y es que finalmente la producción de medicamentos es muy caro y es un proceso muy largo en el cual las farmacéuticas, si no tienen 10 años y saben de inversión... Pero no solamente los ricos tienen derecho a vivir por las medicinas, ¿no? Pues sí. Pero si deben de ser o no morales las compañías farmacéuticas. Así como soy muy antibrasileño, yo digo, muy bien por Brasil, muy bien por la India. Oye, ya grabaron eso, sí, fíjate, que se quede para Raimundo Río Palacio felicitando a Brasil, muy histórico el comentario. Ana María, gracias. Muy buenos días. Gracias, buenos días. Nos vemos mañana a las 7 aquí en el primer café.